Y estamos con Roberto Navarro. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo te va? Con datos nuevos, empiezan a aparecer los datos de inflación del INDEC. Para mí se quedan un poco cortos, pero no importa. Vamos a trabajar sobre ese índice. Prácticamente un 20% de aumento mayorista en lo poco que va del año es lo más alto desde 2001. 2001 fue la crisis política, económica e institucional más importante de la historia argentina. Hablaba ayer y hoy con empresarios y sindicalistas y me decían, vos sabés que esto que nos está pasando es el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque estamos negociando paritarias con aumentos salariales del 30%. Al trabajador no le alcanza porque la inflación de los últimos 12 meses fue el 42% y nosotros no lo podemos pagar. Salvo 300, 400 grandes empresas en el país, el resto no puede pagar hoy un aumento de salarios del 30-32% y al trabajador no le alcanza. Ese es el peor de los mundos, porque un trabajador que recibe ese aumento no le alcanza para consumir lo mismo que consumía antes. Y una pyme que tiene que pagar ese aumento tiene problemas y puede tener problemas en el momento en que tenga que pagarlo ese salario. Esa situación de la empresa a la que no le alcanza el dinero y por lo tanto va a retasear inversión. Y el trabajador al que no le alcanza el salario y por lo tanto va a retasear consumo, te condena a la recesión. Mirá, ¿qué dicen empresarios que todavía se los ve cerca de Mauricio Macri, pero que por abajo te van haciendo sus comentarios? Al final teníamos un país que tenía pleno empleo, que tenía un consumo consolidado que nunca se caía pasara lo que pasara y que estaba desendeudado. Y teníamos problemitas que había que ajustar, como un déficit fiscal que al fin y al cabo tienen prácticamente todos los países del mundo, o un dólar que podía estar un poco atrasado, pero es un dato coyuntural. Ahora resulta que hicimos todo este descalabro, perdimos el consumo, bajó mucho el consumo, está subiendo la desocupación y los problemas que teníamos que solucionar no se van a solucionar. Porque como se le sacaron impuestos a los ricos, como cae el consumo y cae el empleo, entonces lo que está cayendo es la recaudación. La recaudación argentina es consumo, el IVA y los aportes del empleo. Si baja el consumo, baja el IVA. Como baja el consumo y el IVA, además van a bajar las ganancias de las empresas. Entonces van a pagar menos impuestos a las ganancias. Como hay desempleo, bajan las cargas sociales. Por lo tanto, se hizo el ajuste y como sucede siempre que se hace un ajuste, el Estado gasta menos, pero después recauda menos. Entonces, cuando lleguemos a fin de año, vamos a tener el mismo déficit fiscal que teníamos. Ahora, ¿cómo se traicionaron por lo ideológico? Porque tenían un panorama como el que vos describís, pero obvio, que era bastante más interesante que el que tienen ahora, cuando no pueden afrontar salarios muy bajos. Es decir, el costo del salario, como siempre pidieron, es más bajo. Y sin embargo, estás diciendo que no lo pueden pagar. No. Ideológicamente, ellos se pusieron tan en contra del gobierno anterior que terminaron perjudicándose porque de alguna manera van a tener que aceptar que hay un perjuicio. Pero es que salvo algunos sectores como pueden ser los grandes productores agropecuarios o la banca, el sistema financiero que está ganando, el resto están perdiendo todos. Es un sistema en el que todos pierden, ¿sí? Como tirabas la pirinole y todos perdían. Bueno, acá todos pierden, están perdiendo todos. Es una situación preocupante porque detrás de esas ecuaciones que no cierran, entonces no crece la economía. Y lo otro que se venía a solucionar era salir del tipo de cambio atrasado. Ahora, si vos tenías un dólar de 10 pesos y hoy vale 14,50, pero la inflación de los últimos 12 meses es 42, 43%, lo mismo que subió el dólar es la inflación. Por lo tanto, el dólar vuelve al mismo lugar que antes. Y volvés a la carrera de, entonces lo tengo que subir de nuevo, lo subo de nuevo. Y si lo subo de nuevo hay inflación. Es decir, los problemas que tenía, que no eran tan graves, porque ¿qué es lo que le debe importar a un economista? Tener empleo. Tener empleo y tener consumo. Y que no sea a costa de endeudarse. Y eso no sucedía. Es decir, lo que tiene que buscar un economista si había logrado pleno empleo y consumo desendeudándose. Los otros eran tornillos que había que ajustar. Bueno, se están ajustando mal. A veces no es solamente una cuestión ideológica, es decir, yo quiero gobernar para los ricos, ¿sí? Hay que tener buena praxis, hay que saber hacerlo. Con este sistema, cuando llegues a fin de año, va a haber beneficiados, pero van a ser muchos menos de lo que ellos pensaban. ¿42% en qué periodo? Los últimos 12 meses
42. Los últimos 12 meses, según las consultoras privadas, 42%. Y dentro de 3 o 4 va a seguir meses. subiendo porque cada mes que tenés ahora en adelante, la inflación es superior. Este mayo la inflación va a ser superior al mayo anterior. Entonces, cuando tomes los 12 Porque vos meses... tenés un mayo-octubre del año pasado que tenías un 2, un 3 cuando estaba bajando. Así es, claro. Ahora claro. vas a tener todo lo que viene de arrastre de octubre, noviembre para acá. Cuando si los últimos 12 meses fueron un 42, cuando pasen 4 meses más va a estar en el 46, 47%. ¿Cuál es el contexto político de todo esto? Eso es lo preocupante. Digo, para empezar tenemos un gobierno que piensa que le puede decir a una población asustada por el desempleo que va a vetar una ley antidespidos. Guarda que no estén sobreestimando la imagen que tienen y la cobertura de los medios que tienen. No cualquier gobierno en el mundo se puede dar el lujo de decirle a una población que hoy, cuando se hace una encuesta, pone entre los primeros problemas del país el desempleo, cuando los bancos están llamando a los empleados para venderle un seguro de desempleo y lo están logrando y la gente está comprando seguro de desempleo, cuando hay un gran temor de perder el empleo, un gobierno que le diga yo voy a vetar una ley antidespidos puede tener un derrape en su imagen positiva que ya viene bajando muy importante. Y lo otro que me preocupa es lo que pasó en la última semana, da la idea de una dirigencia que es de la época del que se vayan todos. A ver, si hay algo que nadie discute del kirchnerismo es que había revalorizado el poder de la política, el poder del presidente, ¿sí? Entonces habíamos salido de ese miedo de la anarquía que hubo en Argentina en 2001, si era lo que había, era una anarquía, no había poder, tuvimos 5 presidentes en una semana. Bueno, cuando uno ve una dirigencia que está peleando a ver de qué lado me pongo, cómo quedo en esta ley, que no quede que fui yo, que yo a este le armo un artículo y la gente está viendo todo con miedo, supongo, asustada, como hay una dirigencia que está con ese poroteo tan chiquitito, ante un problema tan grave como son 200.000 despedidos en pocos meses, a mí me da miedo de que si cae mucho la imagen de este gobierno y la población mira para el otro lado y dice, ¿y esta es la oferta que tengo? ¿Cómo se compra un seguro de desempleo? Te llaman los bancos, a vos no te han llamado porque deben pensar que no te va a pasar, pero le han pasado a empleados míos que los han llamado y los escucho decir, no, pero yo no quiero ningún seguro de desempleo. Y les ¿Pero cómo te lo insisten. ofrece? ¿Qué es lo que te dicen? Los llamo del Banco Río porque yo sé que usted es empleado, que hace 7 o 8 años que está en el rubro periodístico, saben a quién apuntan, sabemos que está habiendo un gran problema, guarda con eso. Una de las cantidades de despedidos más importantes está en el periodismo porque el gobierno le está dando pauta publicitaria a 7 o 8 amigos y al resto no le está dando nada. En el interior del país la cantidad de despidos de periodistas y productores de televisión es pavorosa. Ferpen está haciendo una lucha enorme y no consigue que los empresarios se pongan las pilas para Así dar. es. Porque los sueldos son muy bajos afuera, ¿eh? Pero- en Capital tenemos un panorama bastante distinto todavía. Bueno, los bancos que llevan a cabo estos seguros de despidos buscan los sectores más débiles, más frágiles, saben a dónde apuntar, a un sector textil, a un sector de indumentaria, a los que están débiles, llaman a los empleados y le dicen... bonos a los periodistas que les va bien se pueden comprar. ¿Puedo comprar unos bonos a Navarro? no le va a servir, no le va a servir, pagan muy poco. Muchas gracias, Roberto. Gracias Un a vos, placer como por este siempre. suplemento especial y generoso de lo que ocurre cada domingo en C5N. Muchas gracias.